Estamos tratando de salir de un lugar, digo tratando porque es un proceso. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia, no le estaba pidiendo que haga fuerza, sino que persevere para que el proceso que Dios comenzó, tanto en él como en su iglesia, no tenga manera de detenerse. De eso se trata, esforzarnos, que el proceso no se detenga. Estamos saliendo, y creo que un poco es esforzándonos por salir, del evangelio de los datos. ¿Cuál es el evangelio de los datos? Yo tengo el versículo, sé lo que dice, pero es un dato. ¿Hasta cuándo es un dato? Hasta que yo vivo el evangelio. En tanto y en cuanto lo viva, Cristo es un dato más para mí. Es un dato, una información que incorporo a mi entendimiento, ¿sí? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Y bueno, pero eso es un dato. Para que eso sea una realidad, hay una vida que tiene que pasarnos y hay una vida que esté al servicio de que eso sea una realidad. O sea que estamos trabajando, y una de las cosas que nos propone el Evangelio es sacar a Cristo de los datos, ¿sí? De los datos en la cabeza, de los datos en la mente. Amados, ser hijo de Dios no es un dato leído en una Biblia. Ser hijo de Dios se supone que es una ventaja. Se supone que cada vez que uno menciona que es hijo de Dios tiene una ventaja. Que cada vez que uno entiende que es hijo de Dios tiene ventaja. Si querés decir conmigo, ser hijo es una ventaja. Ahora, ¿qué ha pasado? Que ser hijo y no ser hijo nos iguala en la misma manera de vivir. Días pasados hablaba con alguien y le decía que no se trata del cielo o el infierno, que si obedeces Dios te da más cosas y si no obedeces Dios te da menos cosas, y las cosas que podés vivir por obedecer y las que no por desobedecer, y que si desobedeces te vas al infierno, y todas esas cosas, esas maneras de pensar y esas maneras de haber recibido los datos del Evangelio. Y le decía, no se trata de que Dios necesite algo de nosotros, no se trata de que, bueno, vamos a obedecer porque si no Dios se enoja. Se trata de cómo quiero vivir yo los próximos 30, 40, 50 años de vida. 20. ¿Cómo quiero vivir de acá hasta el final de mis días? De eso se trata entender o no el Evangelio. De eso se trata vivir o no el Evangelio. Y de eso se trata la ventaja del Evangelio. Quien planifica cómo define vivir de acá a los próximos 10, 20, 30, 40 años, es una persona que le va a permitir que el Evangelio sea una ventaja. O sea, amados, ser hijo de Dios siempre es una ventaja. Cuando la Escritura dice Cristo en nosotros no es un dato. Cristo en nosotros no es un dato. Yo te voy a pedir que lo repitas conmigo. Cristo en nosotros no es un dato. ¿Sabés lo que es Cristo en nosotros? Es una realidad, es un poder regenerativo de Dios. Es un poder que regenera todo nuestro interior y hace que Dios reproduzca a Dios dentro de nosotros. Eso es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es verdaderamente un poder que no tiene absolutamente ninguna otra persona en la creación. No hay nada ni nadie que pueda tener este poder si Dios no le permite acceder a tener ese poder. Vos tenés el poder de Dios en tu corazón. Vos tenés a Cristo. Se supone que el poder regenerativo de Cristo, el poder vivencial de Cristo, el poder de reverdecer todos los días, el poder de ser todos los días alguien que esté un poco más o un poco menos en oscuridad y un poco más en luz, debería ser una constante. Y no es luz para saber, para tener más datos. Yo no, para tener más datos, llama a Movistar, amado, pero no busqué una Biblia para tener datos.
No hagas. ¿Viste? No tengo señal. Cristo no es el poder de los datos. Cristo es el poder regenerativo de Dios. El problema es que los datos lo han rebajado y nos han sacado la ventaja. Cuando el Señor es procesado como un dato, perdemos la ventaja. Y cuando el Señor es procesado como un dato, cuando empezamos a evaluar la posibilidad de que Dios quizás no es tan así lo que dice. El Señor debe ser lo que Él definió. ¿Cómo definió a Cristo? Cristo, poder y sabiduría de Dios. Así definió Dios a Cristo. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Y para eso nosotros estamos trabajando incansablemente, porque no nos cansamos dado que Cristo está en nosotros. Si no, el desgaste sería enorme, porque querer llevar adelante una palabra de Dios sin Cristo es una cuestión de desgaste constante y un desgaste que te puede llevar hasta inclusive problemas de salud o muerte física. Así que Cristo en nosotros es un poder regenerativo. Nosotros tenemos en nuestro interior aquellos que creen, ¿sí? Aquellos que creen. Y creer no es solamente un sé que Dios existe, sino creer es me comprometo con eso que creo hasta las últimas consecuencias. Quienes viven así, amados, tienen la ventaja de tener una sustancia en su interior que produce y reproduce vida, y vida en abundancia. De eso se trata la ventaja de tener a Cristo en nosotros. Nosotros tenemos una herencia genética que tiene un poder vivificante. Donde está esa herencia manifestándose, hay vida que se manifiesta. Tiene que haber poder vivificante. Ahora, si yo te digo esto y vos lo recibís como un dato, no va a pasar absolutamente nada vivificante en tu vida. Va a ser una vida normal, pero te van a preguntar, ¿qué sos? ¿Cristiano? ¿Qué sos? ¿Evangélico? ¿Qué sos? ¿Qué sos? Una persona soy, o sea. Pero va a venir la pregunta de ¿qué sos? Ahora, cuando hay poder vivificante, quizás no lo preguntan de esta manera, pero es, ¿qué estás viviendo? ¿Qué vivís que yo no vivo? ¿Cuál es el secreto de tu rejuvenecimiento constante? Esa potencia interna que vos tenés. ¿De dónde salió? Amados, tenemos una herencia genética con poder vivificante. Eso es lo que se nos asignó. Eso es lo que vino a nosotros cuando Cristo se impartió en nuestro corazón. Cuando Cristo fue impartido, se autoimpartió, vino a nosotros una herencia genética que tiene poder vivificante. Porque nuestra herencia genética anterior, antes de Cristo, nuestra herencia genética sin Cristo, es un poder que da muerte. Pero cuando Cristo está en nosotros, hay un poder que da vida y vida a todo lo que el Señor a través nuestro se ha propuesto darle vida. El problema es cuando la ventaja pasa a ser un dato. Entonces se desconoce la ventaja. La ventaja genética que tenemos por sobre otra persona, por sobre otra estructura pensante de este sistema, amados, cuando Cristo no es conocido, la ventaja deja de ser ventaja. Cuando desconocemos, cuando no entendemos, cuando no nos proponemos que la ventaja se dé a conocer, deja de ser una ventaja. Toda ventaja que no se conoce no se aprovecha. Ustedes imagínense tener a Messi y a Cristiano Ronaldo en el equipo, pero el técnico nunca le avisaron que estaba, o no sabe que estaban. Entonces juega todos los partidos sin esos dos jugadores. Y no puede ganar ninguno. Entonces alguien que sabe dice, ¿y por qué no lo pusiste a Messi y a Cristiano? Es que no sabía que estaban. Tenías una ventaja. Nosotros tenemos que entender que ventaja que no se aprovecha, ventaja que termina siendo desventaja. Si la ventaja no se aprovecha, alguien va a aprovechar esa ventaja en contra nuestra. A ver si estamos claros. Hasta hoy, acá quienes están en sus casas,
¿Cristo fue más dato que vida o fue más vida que dato? No me tenés que contestar. Pero si Cristo es una vida, no puede ser un dato más. Una palabra no puede ser un dato más. Tiene que haber algo que vamos a hablar ahora, que es la producción en nosotros de un nacimiento constante a la vida de Dios. Porque, amados, no podemos desconocer que hay un sistema de tinieblas que está operando para que nosotros desconozcamos la ventaja que se nos dio en Cristo. Hay todo un sistema de tinieblas que está operando para que la ventaja no se conozca. Y vos y yo no podemos ser ajenos a saber que ese sistema de tinieblas opera desde afuera hacia adentro y opera para que adentro nosotros nos neguemos a la ventaja. Que Cristo sea, como decíamos recién, un dato. Que voy a la iglesia, pero no soy iglesia. Y que cuando digo que soy iglesia, lo uso para no ir a las congregaciones a ser nutrido de lo que Dios necesita que sea nutrido o a dar lo que Dios necesita que yo dé. Decí conmigo, si querés, el Evangelio nos alumbra para aprovechar la ventaja de la cruz. No puede ser lo mismo vivir bajo el gobierno de la cruz que no vivir bajo el gobierno de la cruz. No debería ser lo mismo que un hijo de Dios que entiende la cruz viva como alguien que nunca vivió la cruz. La cruz tiene que ser el entendimiento nuestro de que el pecado fue vencido, de que la muerte fue vencida y que esa victoria está impartida en nosotros para que enfrentemos cualquier cosa que se nos ponga adelante y gobernemos sobre eso. El apóstol Pedro lo decía más poéticamente, pero decía palabras similares. En 1 de Pedro 1, el versículo 3 de la versión NBI, dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Cuántas nos concedió? ¿Cuántas cosas nos concedió? Para vivir como Dios manda. Para vivir como Dios planificó, conforme al propósito eterno. O sea que no hay tal cosa como, oh Señor, dame que si vos me das esto, yo puedo hacer lo otro. No, su divino poder, o sea, Dios puso todo su poder a disposición nuestra, o sea, puso a Cristo a disposición nuestra para que nosotros, no que nos puso a Cristo a disposición nuestra para que nosotros obtengamos algo fuera de lo que Dios planificó, sino que puso a Cristo a disposición nuestra para que podamos obedecer todo lo que Dios necesita que obedezcamos. O sea, Dios no es deudor de nadie, ni nunca lo será. Nadie se va a poder presentar ante Dios y decir, sí, lo que pasa es que vos no me diste tal cosa y por eso yo fallaba. Y por eso yo hacía esto. No hay manera, porque Él lo deja escrito y lo deja bien en claro. Su divino poder nos dio todas las cosas para vivir como Dios manda. Ese poder se llama gracia. La gracia de Dios nos permite vivir todo lo que Dios dice que tenemos que vivir. Dice, así Dios ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. No es que Dios nos dio promesas que todavía no se cumplieron. Si hay alguien esperando una promesa es porque todavía no entendió que Cristo ya vino. Si hay alguien esperando que Dios haga algo, por eso nosotros tenemos que definir en qué pacto nos vamos a posicionar. De hecho, nosotros no deberíamos estar pensando, ni siquiera pensando en el antiguo pacto, porque nunca fue escrito ese pacto para nosotros. Las personas vuelven al antiguo pacto, vuelven hacia atrás, vuelven a buscar fotos acerca de Dios, porque todavía no se enteraron que tienen la ventaja de tener la vida de Dios en ellos. Es como decir, me voy a mirar las fotos de Disney y estás en un parque.
¿Cómo puede una persona normal no se pondría, mira, ay, mirá qué lindo Mickey, mirá qué lindo el folleto, y está el parque ahí, está parado en Orlando? Así que Dios no nos dio promesas, las promesas fueron antes de la cruz. Dice, pero ¿cómo? Si la Biblia dice, sí, pero la Biblia hay que estudiarla. Nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Esto quiere decir, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. O sea, no es que nos dio promesas, nos dio todo lo que nos prometió para que nosotros podamos disfrutar de su vida y la podamos dar a conocer. Dios no sigue prometiendo. Dios ya cumplió lo que prometió. Y todo lo que Dios prometió fue realizado en Cristo. Y si Cristo está en nosotros, todo lo que Dios prometió ya está consumado. Y esa consumación, esa terminación, es para que nosotros podamos, en este tiempo, en el tiempo que nos toca vivir, llevar adelante la tarea de dar a conocer el propósito eterno de Dios a todas las naciones de la tierra. Pero cuando hablo de las naciones, está incluida la familia. Porque a veces tenemos ganas de salir a predicar a cualquier lado y nos olvidamos de casa. Está en casa el asunto. Después vamos afuera, pero primero está en casa. Hay gente que le encanta ir a predicar afuera, pero no predica en casa, porque en casa lo conocen. Entonces, la cuestión de Dios es que donde haya un hijo, haya una transformación que se esté produciendo, porque todas las promesas fueron cumplidas en el sí y en el amén, en Cristo Jesús. Y Él nos dio todas las cosas valiosas e importantes que nos prometió. ¿Para qué? Para que ustedes logren estoy hablando en lenguas. Para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. O sea, ¿para qué nos dio todo? Para que nosotros tengamos parte en esa naturaleza, para que seamos uno con Dios. De eso se trata. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Anda a decirle a la generación de cristal que no sea inútil e improductiva. ¿Entienden por qué yo a veces digo que cualquiera de esta generación que hubiera nacido en esa generación no hubiera podido resistir 2 palabras de Pablo ni media de Jesús? Anda a decirle a la generación de cristal que tenemos hoy día, ¿y sabés por qué es de cristal? Porque no se preparan en el conocimiento interior, no se preparan en el conocimiento de Cristo. Cuando hay alguien de cristal que se rompe de la nada, anda a decirle a esta generación esto. ¿Sabés por qué esta generación le cuesta tanto que le digan que está equivocada? Porque no profundizan en el ser interior, no profundizan en Cristo. Cuando yo veo a alguien que se rompe por cuando le dicen que está equivocado, es porque no está Cristo ahí. Que se enojan por nada, se enojan por todo. A todo lo critican, a todo lo que no les gusta y no entra en su parámetro de pensamiento, lo tratan de hereje, lo tratan de que no sirve para ellos. Amado, Dios propone fortalecimiento del ser interior para que no seas de cristal, para que no te ofendas por todo, para que cuando te dicen algo que no es no y ya está, vamos por el sí. Mi generación decía, el no lo tenés seguro, anda a buscar el sí. La generación de cristal dice, ay no, es muy difícil, mejor no, ni lo intento. Y esto no es que mi generación era mejor y la de ahora no es tan buena, sino que es una corrupción que fue avanzando, fue haciendo cada día más
endeble al hombre. La corrupción interior nos va haciendo cada día más endeble, cada día más blandito, cada día más necesitados de que alguien nos diga cómo vivir, pero también cada día más necesitados de echarle la culpa a alguien por cómo vivimos. De eso se trata ser la generación de cristal. Por eso estamos tratando y estamos trabajando y nos estamos esforzando para que los hijos de ustedes no salgan así. Y hago así porque están allá arriba. Que sean fortalecidos en el ser interior, que puedan tolerar la frustración, que puedan tolerar un no, que puedan tolerar las cuestiones de la vida. Porque la vida no te dice todo que sí. Pero esta generación, y no estoy hablando solo de jóvenes, estoy hablando de gente adulta que no puede entrar en razones cuando hay algo que no entra en sus parámetros de pensamiento. Amados, díganme la verdad, si a esta generación el Señor le podría decir, como le dijo a esa persona, vení, seguime. Y le dijo, déjame que vaya y entierre a mi padre que murió. Y el Señor, ¿qué le dice? Deja que los muertos entierren a los muertos, vos vení conmigo. ¿Se le podría decir eso a alguien? ¿Saben lo que diría esa persona? Ay, vos no me entendés el sufrimiento que estoy teniendo yo en este momento. Pero ¿sabés por qué el Señor? No es que el Señor le dijo, no te entiendo. El Señor te dijo, déjalo. Porque cuando me sigas, cuando vos estés conmigo, el ámbito de influencia mío, lo que va a producir es que vos pases el dolor más rápido que cualquiera, porque en mí tenés una ventaja. Pero amado, no podemos organizar el tiempo para una reunión, imagínate para dejar a los muertos, que entierren a los muertos. Tiene que haber un momento que entendamos que el amor de Dios es un amor que nos incluye en Él, no que lo incluye a Él en nosotros. O sea, Cristo en nosotros es el pasaporte para incluirnos en Él, no para que Cristo en nosotros sea un Dios que esté a disposición de todas las cosas que a nosotros se nos ocurra, que Dios tenga que estar a disposición. Y con esto te estoy diciendo algo, amado, disponete. Si querés romper con parámetros de esta generación y romperle los parámetros a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y vos ser un puntapié, alguien que ponga una vara en la familia, alguien que ponga una vara de alta tolerancia a la frustración, alta tolerancia al dolor, alta tolerancia a la angustia, alta tolerancia a todo lo que este mundo está generando, a la depresión. Amado, vas a tener que ponerte y predisponerte para decir, Señor, sí, amén, a todo lo que a vos hayas decidido que yo tenga que decir sí, amén. Porque en eso vamos a ser fuertes. Dios no te hace fuerte de afuera, Dios te hace fuerte de adentro, pero tiene que haber una gestión. Y es, Señor, para lo que necesites, acá estoy. Eso es lo que nos fortalece. Personas que toman decisiones y cuando les cambian las decisiones se enojan. No puede seguir siendo así entre nosotros. Tenemos que salir de esa mentalidad evangélica, mentirosa, deshacer las valijas en un momento. No podemos seguir viniendo o congregándonos viendo a ver si me gusta o no me gusta lo que escucho. No, yo tengo que ver que lo que escucho tiene que ser para fortalecer mi hombre interior, mi ser interior. ¿En qué Dios crees? Pregúntale esto al que tenés al lado. ¿En qué Dios crees? ¿En el que te edificaste o en el Dios verdadero? Porque en el Dios que creas es el Dios que vas a vivir. Y tiene que haber un momento que te despojes del Dios que se te ocurra creer y yo del que se me ocurra creer. Porque Dios no puede ser lo que a cada uno de nosotros se nos ocurre que sea. Hay muchas personas que a veces se enojan y ahí te das cuenta dónde está su vida espiritual. En algo que hace. Entonces hace algo y no está bueno lo que hizo y ya se va a su vida espiritual. Entonces una pregunta que es para hacernos, ¿no? Porque si acá está diciendo el apóstol Pedro, no yo, añadan a la fe virtud, a la virtud dominio propio. Otros añaden demonios propios. Y no dice eso Pedro, dominio propio. Entonces, una buena pregunta que tendría que hacer cada uno de nosotros, que nos tendríamos que hacer, es ¿cómo reacciono cuando me quieren sacar de mi estructura pensante? De mi estructura de pensamiento.
Porque dice la Escritura que los de Berea, ellos investigaban para ver si las cosas que se estaban predicando eran ciertas o no, pero no es que lo hacían para discutir. A ver si es cierto o no es cierto. No, ellos tenían un conocimiento verdadero de las Escrituras. No es que la palabra se daba y ellos andaban viendo si se adecuaba a su mente o no se adecuaba a su mente. No, ellos tenían bien en claro de lo que se estaba hablando. Ellos tenían bien en claro de lo que se tenía que hablar. Y ellos tenían bien en claro lo que tenía que ocurrir con la predicación del Evangelio. Entonces, ¿qué hacían? A ver, estos son lo que dice la Escritura que son. Sí, son, listo. Esto es como cuando el Señor los llevó al monte y les dijo, ¿ustedes escucharon esto? A Pedro, Juan y Jacobo. ¿Ustedes escucharon esto? ¿Ustedes escucharon esto? ¿Ustedes escucharon esto? ¿Escucharon a Moisés? ¿O escucharon a los profetas? Pero les voy a decir algo. Él es mi hijo. A él me lo oyen. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabéis lo que les estaba diciendo también? En ustedes no, en él. Porque ellos se creían que la nación de Israel era en el hijo. Y viene el Señor y dice, vos no sos hijo, vos no sos hijo, vos no sos hijo. Él es mi hijo y en él tengo complacencia. Vos querés cumplir la ley, vos cumplís la ley, vos cumplís, eran tres, ¿sí? Vos cumplís la ley, vos cumplís la ley, vos cumplís la ley. Pero la verdad que eso a mí no me complace, a mí me complace esto, que crean en él. Y si creen en él, la ley está cumplida. Si creen en él, la complacencia mía estará en ustedes. Porque no nos van a preguntar cuando lleguemos allá cuántas leyes cumplimos o cuántos cultos vinimos. ¿Sabés lo que nos van a preguntar? ¿Cuánto creíste? En él, en su palabra. ¿Cuánto manifestaste de él? ¿Cuánto diste a conocer de él? Pero no por obras, sino porque creíste en él y lo diste a conocer. ¿De cuántos lugares te quisiste escapar porque la palabra venía y entraba y penetraba y metía el dedo en la llaga y vos querías que esa llaga no la toque nadie? Yo quiero decirte algo. Segunda pregunta que te tenés que hacer. ¿Estoy dispuesto a que pongan el dedo en todas las llagas que sea necesario poner el dedo para que la vida de Cristo sea una realidad en mí y en el entorno mío? ¿Estoy dispuesto? Si vos decís que sí, el Espíritu te va a mandar a alguien. Dice, porque estas cualidades se abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Entonces sigue hablando Pedro. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve. Pedro. Y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. O sea, estén firmes en lo que Dios los llamó, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, la revelación de Cristo será cada día más profunda en vos y en mí. Estaremos posicionados cada día más y mejor en Él. Pero el Evangelio no se trata de cuánto yo puedo sacar de ventaja a Dios, cuánto puedo descansar. El Evangelio produce descanso, la vida del Espíritu produce reposo, la vida del Espíritu produce muchas cosas en las personas que verdaderamente creen y avanzan, pero nunca nuestro objetivo tiene que ser el beneficio, sino que nuestro objetivo tiene que ser la obediencia. Pedro dice claramente acá que todo nos fue dado en Cristo. Pedro lo afirma y lo recontrafirma. Todo nos fue dado en Cristo. O sea, decí conmigo, tenemos todo lo que necesitamos para expandir a Dios. Entonces la pregunta debería ser, ¿por qué no se está expandiendo? ¿O Dios es mentiroso? ¿Cuántos lo creen? ¡Amén! ¿Dios es mentiroso? ¡Amén! Si Dios no es mentiroso, entonces ¿qué está ocurriendo? Que no se está expandiendo lo que nos fue dado para expandir.
¿Dónde consideran ustedes que está el problema? ¿Dónde consideran ustedes que está? ¿Falla Dios? ¿Pero eso es dato o es verdad? ¿Es verdad? ¿Y entonces dónde está el problema que no se expande? Porque Dios es dato. Si Dios es verdad, yo tengo la necesidad imperiosa de que lo que me está pasando ocurra en otros. ¿Y qué necesito? Lo que sea, Señor. Lo que sea, Señor, que tenga que ocurrir para que esto pase, contá conmigo. ¿Cuántas agendas tengo que romper? ¿Cuántos bolsillos tengo que desfondar? Señor, ¿qué tengo que hacer para que lo que vos creíste, yo lo crea y lo ponga a trabajar? A ver, yo quiero ver hermanos que me levanten la mano con la pregunta que voy a hacer. A ver, vamos a ver. El bando de los que creen que esta generación no hubiera durado 5 minutos al lado de Jesús o al lado de Pablo. A ver, ¿cuántos creen eso? No, la otra no la hago la pregunta, ya está. Por mayoría. Ahora, tenemos el dato. ¿Pero qué hacemos con el dato? Los gobiernos de la Tierra, ¿qué hacen los gobiernos de la Tierra con los datos? Oh, qué lindo dato, qué linda estadística, mirá vos, la inflación, esto. Vamos a combatir, vamos a hacer esto, vamos a hacer promesas. Pero nosotros no tenemos promesas, nosotros tenemos certezas. Lo cantaste hace un rato. Nosotros tenemos la certeza de quién es Cristo. La fe no nos fue dada para creer, ay, bueno, me voy a sanar, me voy a liberar, me voy a comprar la casa, me voy a comprar el auto, qué fe que tengo, qué fe que tengo. Amado. Hasta los cantantes cantan que la fe mueve montañas. Yo tengo fe que todo cambiará. Tenemos el Dios de palito. Y la fe, y la fe. El otro día pasé por un kiosco. Y un cartel, la fe mueve montaña. Y yo tenía ganas de entrar y preguntarle, ¿cuántas montañas moviste, campeón? No, pero la montaña esa... No, Jesús no dijo la montaña es algo espiritual. Dijo, el que tiene fe, como un grano de mostaza, le va a decir a este monte que se desarraigue y se echa y lo va a hacer. Entonces la pregunta es, ¿cuánto moviste? Porque hay datos, no hay certeza. ¿Qué hacen los gobiernos de la Tierra con los datos? Nada, los leen para echarle la culpa al anterior y decirle al que viene que tenga cuidado porque le van a echar la culpa de lo que va a hacer. De eso se trata. Los datos. Dato sin acción es simplemente una estadística. Pero el dato procesado por el Espíritu y exportado por los santos deja de ser una estadística y pasa a ser una realidad en la tierra. Entonces Dios sí interviene en la historia de los pueblos. Dios sí interviene cuando la iglesia se propone a dejar de lado los datos y se dedica a que Él sea una realidad en sus días. De lo que nosotros tenemos, dijimos que tenemos todo, ¿no? ¿Sí? De lo que tenemos a lo que aprovechamos, puede haber un paso o un abismo. Eso lo tenemos que definir nosotros. De lo que tenemos a lo que aprovechamos hay un paso o un abismo. ¿Cuál es la clave? Y acá empieza la predicación de una herencia en constante expansión, episodio 3. ¿Cuál es la clave? Para que sea o un abismo, lo que tengo, y sea aprovechado y sea una ventaja. ¿Cuál es la clave? Para que sea un paso o un abismo. La clave se llama entrenamiento del Espíritu. Perdón, dejen el del, pero le vamos a agregar algo. Entrenamiento del y en el Espíritu. Porque el entrenamiento del Espíritu quedaría como un dato, pero entrenamiento en el Espíritu me involucra. Por eso la guía del Espíritu es la guía en el Espíritu, porque ahí estoy involucrado. De eso se trata, amados, poder dar a luz todo lo que tengo en estado latente.
todo lo que está en nuestro interior. De eso se trata. Porque, amados, todo lo que Dios planificó es para que lo disfrutes y lo vivas como iglesia. Si no, Dios no lo hubiera planificado. Dios planificó que su iglesia dé a conocer todo su ser, todas sus riquezas, toda su esplendor, toda su gloria. La clave es permitir el entrenamiento del Espíritu y en el Espíritu. Yo pregunto acá, ¿cuántos quieren entrenar en el Espíritu? Amén, gloria a Dios, aleluya. Y viene el entrenamiento. Ay, pero esto es muy fuerte para mí. No, el pastor está equivocado. No, estoy enojado con el líder porque el otro día me dijo algo que no me escuché, que no me gustó. Ay, no me gustó cómo sonó el teclado, así que Leo, fuera Leo en mi vida. Relación tóxica con Leo. Tiene barba tóxica. Cuando me saluda me pincha, así que no lo quiero ni saludar ya. Es más, no voy más por la barba de Leo. Yo no quiero servir porque el otro día limpié toda la congregación y vino alguien y tiró un papelito. Así que me voy y no vengo más. Porque nadie valora mi trabajo. Decirle a alguno que tengas al lado, alguien tiene que hablar de estas cosas. Hay predicaciones allá y hay predicaciones que tienen que ser pastorales, amado. Y yo estoy desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la mañana del otro día en la congregación. Y el otro día me equivoqué y el pastor me dijo algo y yo me ofendo y me voy y no voy más. Yo sé que ustedes no, pero se están riendo de alguien. Amado, no busco que nadie se sienta mal, sino que esto grotesco que presentamos es para que entendamos que si hubo gente que se jugó la vida por el Evangelio, un papelito en el piso no nos puede cambiar la vida. No puede alterar el rumbo del entrenamiento del Espíritu una palabra de más o de menos que me dijo un hermano. Amado, si yo tendría que irme por cada palabra que dicen de mí, en Alaska estoy viviendo. Por cada kilómetro yo me tengo que ir, no, ni Alaska, da vuelta al mundo doy. Decime si la guía del Espíritu no quedó como un dato también. El Señor le da a los que son guiados por el Espíritu. Amén, amén. Pero nunca te pusiste a pensar qué es ser guiado por el Espíritu. El Espíritu no es el perro lazarillo del ciego. El Espíritu no nos guía para nuestra propia verdad. El Espíritu nos guía a la verdad. Ahora, la guía del Espíritu no es un mapa, y como te dije recién, no es el perro del ciego. No es que el Señor te da un mapa. La guía del Espíritu, y espero que esta palabra entre en lo más profundo de tu ser, produzca lo que el Padre definió que produzca y te haga acordar de lo que Dios dijo acerca de lo que es la guía del Espíritu. Porque en tu interior están todas las cosas, o sea que el conocimiento de la guía del Espíritu también está en tu interior. Y oro para que no te olvides nunca más. Y si te olvidas, que te aparezca yo en el medio de la noche diciéndote la guía del Espíritu. Así, con esa voz gutural. La guía del Espíritu son impulsos genéticos que generan luz, gobierno y posicionamiento de la iglesia. El Espíritu no guía para ver, a ver, mañana lloverá, no lloverá, y a dónde voy, voy a la iglesia porque llueve, no voy porque no llueve. Amado, la guía del Espíritu son impulsos de la naturaleza de Dios, impulsos genéticos de todo lo que tengo en mi interior que generan luz, gobierno y posicionamiento. En pocas palabras, la guía del Espíritu hace esto. Viene el impulso, ¿qué es un impulso? Es un disparo. Viene el impulso y hace, y te lleva y te posiciona. De eso se trata la guía del Espíritu.
¿Vieron que está en estado el pastor? Esa es la guía del Espíritu. Ahora, ¿qué pasa cuando el Espíritu quiere guiar hacia el posicionamiento de la iglesia? No a mí. Posiciona a su iglesia. Lo que pasa es que me usa a mí para posicionar a la iglesia. Cuando el Espíritu guía para posicionar, para gobernar como iglesia y extender los límites de la gracia de Dios hasta el lugar más recóndito de la tierra, el problema es que yo, en vez de hacer así, dejarme llevar por esa guía, ¿qué pasa cuando alguien no quiere el entrenamiento del Espíritu? El Espíritu viene con el impulso y la persona hace así. Entonces el mismo impulso que te iba a impulsar hacia adelante te termina tirando hacia atrás. ¿Y que el Espíritu me hace retroceder? No, vos definiste retroceder y perder la posición de gobierno que el Padre ya había determinado que tenía que tener su iglesia a través de sus hijos que la componen. La iglesia no es un lugar al que vamos, la iglesia somos y la extendemos. Dios nos hace participar de su naturaleza divina, o sea, de su iglesia, o sea, de su genética, con impulsos que nos llevan hacia el lugar que Él predeterminó para que avancemos. Avance. Dios nunca propone retroceso. De hecho lo dice, nosotros no somos de los que retroceden. ¿Por qué no retrocedemos? Porque si te dejas guiar por el Espíritu, si entendés vos y yo, si entendemos nosotros que simplemente somos un guante donde se pone el impulso, vamos a vivir. Quizás afuera haya tormentas, quizás afuera haya tempestades, pero nosotros vamos a estar con shortcito, con mallita y tablita de surf, surfeando todas las olas que se nos vengan adelante. El Señor no te dice, voy a calmar la tempestad, tranquilo. No, te dice, te voy a dar una tabla, que es mi espíritu, para que surfees las olas de la tempestad. Porque el Evangelio presentado sobre un Dios afuera que solamente hace promesas y que nunca lo alcanzamos, es un evangelio que lo que dice es, cuando venga la tempestad, yo la calmaré. Y le ponemos tempestad a cualquier cosa. Pero el evangelio de Dios es, te di todas las cosas para que con tempestad o sin tempestad, en la vida, en la muerte, en los principados, lo potestad, en lo alto, lo profundo, todo eso no te va a separar de mi amor, y no solo no te va a separar de mi amor, sino que vos serás un reproductor de ese amor. Porque quien tiene el amor de Dios en sí mismo, no es para... Y tampoco amor de Dios no lo vamos a definir hoy porque es extenso y me voy a quedar ahí. Pero no es lo que a nosotros se nos ocurra. No es el amor humano, porque a veces nos queremos hacer más buenos que Dios nosotros. Si el amor es lo que a nosotros, cada uno de nosotros se nos ocurre, tenemos un gravísimo problema. Acá no hay amor porque no te gustó cómo te saludaron. Acá no hay amor porque no te gustó que no te llamaron para tu cumpleaños. Acá no hay amor porque justo viniste al núcleo y estaban hablando de otra cosa y había una persona que estaba hablando de otra cosa y no te dieron a vos la posibilidad de contar lo que te estaba pasando. Vos lo que tenés que ver, y yo, si eso no es un tratamiento del espíritu para vencer todo nuestro orgullo y toda nuestra necesidad de ser alguien y de ser reconocidos. Porque está buenísimo con que Dios venció todo. El tema es que Dios me pueda vencer a mí. El Señor venció sobre los poderes de las tinieblas. Y la iglesia dice, amén. El Señor venció en la cruz sobre el diablo y todas sus huestes de maldad. Y la iglesia dice, amén. El Señor venció sobre todo aquello que quiera vencerte. Y la iglesia dice, amén. El Señor te venció a vos. Ah, no, me voy a otra congregación. Dios lo que busca es vencernos para que su amor verdaderamente haga lo que Él definió hacer, y es potenciarnos interiormente para que seamos la realidad de Él en la tierra. Para que su amor separe. Que cuando vos y yo estemos en un lugar, separemos. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. Las tinieblas no prevalecen contra la iglesia. Donde está el amor de Dios manifiesto, hay una separación. Ahí está la verdadera grieta. Ahí hay una grieta de verdad. El amor de Dios hace que todo lo que es tiniebla retroceda. Y retroceda. El tema cuando me enamoro de las tinieblas internas, cuando me enamoro tanto de mí, por X motivo, por lo que sea.
Las personas que fueron muy caprichosas, muy amadas de chicos, que le dieron todos los gustos, es un gravísimo problema cambiarle el chip. Pero también al que nunca le dieron nada. Porque al que nunca le dieron nada, dice, bueno, en algún momento de mi vida yo me merezco tener algo. Y al que le dieron todo, termina diciendo, y sí, pero la vida me tiene que dar todo. Y el Señor no es ni nada, ni te dieron todo. Es medida justa, medida necesaria, medida que vos necesites para vivir conforme a lo que yo te puse en la tierra. La guía del Espíritu es dar a conocer una nueva atmósfera. Cuando alguien es guiado por el Espíritu, no se trata de, me voy a dejar guiar por el Espíritu para ver qué predico. Amados, la guía del Espíritu es para que una nueva atmósfera se presente. Pero vos tenés que saber algo. ¿Cuántos anhelan vivir en constante paz? No hay paz sin guerra. Todos los pueblos del mundo que tuvieron en algún momento paz, antes tuvieron guerra. No hay manera de que haya paz. De hecho, la cruz fue una guerra que produjo reposo. Así que es dar a conocer una nueva atmósfera en la que se manifiesta el Señor, pero en esa atmósfera, para que esa atmósfera sea conocida tiene que haber un entrenamiento interior y ese entrenamiento es guerra. ¿Vos querés la atmósfera del Espíritu en tu familia? Yo quiero la mía. Bueno, tenés que saber que va a haber guerra y la guerra no va a estar afuera, la guerra va a estar adentro. Es cuando se produce un nuevo ecosistema en ese lugar. Todos tenemos la posibilidad de dar a conocer un Génesis 1. ¿Leyeron Génesis 1? Qué bueno que lo leyeron. ¿Como dato o lo estás viviendo? Porque esto está bueno cuando no es dato. Para dato, dásela a un arqueólogo, pero para un hijo de Dios esto tiene que ser una herramienta para producir la vida de Dios. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1 ocurrió y sigue ocurriendo. Y dijo Dios, sea la luz. Eso es lo que ocurre cuando un hijo que ha sido entrenado llega a un lugar. Dice Dios, sea la luz. Cuando un hijo llega a un lugar, aunque lo notes o no, Dios dice, sea la luz. Pero para eso tiene que haber un entrenamiento. Y primero tengo que oír yo, sea la luz. Y fue la luz, o sea que cuando Dios dice, pasa. Pero Dios no estaba creando un mundo personal a Adán. Dios estaba creando su mundo. Y conforme a su orden. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. No voy a leer todo Génesis 1. Eso es lo que ocurre en nosotros cuando permitimos la guía del Espíritu. Fíjate que Dios dijo, y dijo Dios, y no se quedó con el dato. E hizo Dios. Porque no se trata solo de el dato. No se trata solo de la canción que cantamos. No se trata solo de la prédica que oímos. Se trata de, tomo el dato y lo transformo en una riqueza. Porque si el dato es una palabra del Espíritu, tiene que ser una riqueza que se produzca en mi interior y reproduzca a Cristo. La iglesia es guiada por el Espíritu
para producir un Génesis 1 cada vez que la iglesia se mueve. Que vos llegues a un lugar, a la facultad, al colegio, al trabajo, sea la luz y haya expansión. Y la vida de Dios empiece a producirse en este lugar. Mirá si cuando entra un cliente, Leo, a la peluquería, vos le decís, ¡sea la luz! Y haya expansión. ¿Qué estoy? Te mira así. Amados, el entrenamiento del Espíritu nos propone siempre la posibilidad de una transformación interna para dar a conocer al Señor. Por eso yo tengo que salir de la mente del dato y entrar en la mente de la transformación. La mente. ¿Saben de qué lugar tenemos que salir? ¿Cuántos tengo acá? ¿Cuántas personas hay acá que hayan escuchado la palabra que voy a decir ahora? Sí, casi todos. Gracias a Dios hay un par que no. Que hayan escuchado la palabra discípulo. Levantá la mano que no te vamos a cortar los dedos. ¿Cuántos de los que levantaron la mano, y no es capciosa la pregunta, es una pregunta real, que necesito datos, necesito estadísticas, cuántos dijeron, yo me voy a dejar discipular? Voy a ir a discipular, voy al discipulado. O si no se dejaban, por lo menos fueron. Que no sé para qué fuiste si no te ibas a dejar, pero bueno. Y yo voy a hacer un mea culpa, porque yo también he utilizado mucho la palabra discipular, sin explicar el contexto neotestamentario, el contexto después de la cruz. Después de la cruz, amados, se terminaron los discípulos. A partir de Hechos, si vos lees las Escrituras, un poquito antes, a partir de la ascensión de Cristo, se terminaron los discípulos. Y creo que todos nosotros tenemos que renunciar a ser discípulos de Jesús. Si hay algo que nos atrofió la cabeza y que fue establecido en los aires como una vara religiosa y la ligamos los que nos pusimos por debajo de eso y los que no. Porque una vara, algo que se estableció, y una palabra que se establece en los aires, se establece en los pensamientos, se establece en el alma, y desarraigarla cuesta un montón. Hay muchas personas que me preguntan, ¿pero por qué no ocurre? Porque hay palabras puestas e impuestas que hay que desarraigarlas y hay que salir de esas palabras comunes. Hay que rescatar la palabra discípulo y ponerla a través de la cruz. Y que quede lo que quede. Perdón. No sé, las vocales quedarán antes de la cruz. El entrenamiento del Espíritu no propone discipulado. Decí conmigo, no tengo que ser un discípulo de Jesús. Y no te estoy diciendo en herejía, ahora te lo explico. De esa manera empezamos a renunciar a ser un discípulo de Jesús. Porque un discipulador es un maestro. Y nosotros no tenemos un maestro que nos habla de Dios. Nosotros tenemos a Cristo en nosotros, que nos transforma en hijos de Dios. El entrenamiento del Espíritu no propone discipulado. El entrenamiento del Espíritu propone transformación para expansión. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un hijo? Un discípulo se le habla desde afuera y no hay filiación. No hay nada que con el discípulo me una, nada más que el conocimiento que le estoy transmitiendo. Pero la diferencia con el hijo es que el hijo tiene mi genética. Por eso Dios no está buscando discípulos, está buscando que las personas crean para transformarse en hijos que formen al hijo. La cruz cambió el orden de las cosas. No podemos seguir pensando que la cruz fue un dato, o si la cruz no hubiera existido. Dios no busca alumnos. Eso es un discípulo, un alumno.
Los teólogos buscan alumnos, pero no Dios. Dios ya no capacita discípulos. Y esto es muy fuerte para el pensamiento religioso tradicional. Dios no capacita discípulos. Y vos me podés decir, pero yo nunca escuché sobre discipulado. Está muy bien y está fantástico y gloria a Dios. Pero lo establecido, si alguien no lo derriba, sigue establecido. La cruz cambió el orden. Dios no capacita discípulos. Dios adopta personas, los hace hijos por herencia y los transforma para ser la expresión del Hijo en la tierra. Si tendríamos que ponerle una connotación a la palabra discipulado, el discipulado es entrenamiento del Espíritu para transformación. No se trata de venir a saber algo, se trata de ser entrenado por el Espíritu para transformación. Por eso Pablo nunca habló que él era discípulo de Cristo. Pablo se describía como siervo de Jesucristo, o sea, militante de Jesucristo. Nunca se describió como discípulo de Jesucristo, porque él se sabía hijo, se sabía militante, se sabía portador de una genética, se sabía que él llevaba en su interior una herencia para dar a conocer. La palabra discípulo nos ha puesto en un nivel demasiado bajo para donde Dios nos puso. Al discípulo se lo instruye, al hijo se lo transforma en amor. Discipulado es entrenamiento para transformación. Por eso Pablo dijo, en todo y por todo. ¿Qué dijo Pablo? ¿En todo y por todo he sido discipulado? ¿Qué dijo? En todo y por todo he sido entrenado. De eso se trata cuando Pedro, el mismo apóstol Pedro que leíamos recién, dice, ustedes son piedras vivas en la edificación de mi iglesia. ¿Qué es una piedra viva? Una piedra viva es que tiene todo latente, pero empieza a entender que tiene todo, que es latente, que está en el interior por aparecer, pero todavía no apareció. De eso se trata lo latente. Las piedras vivas que sirven para la edificación de la iglesia tienen en estado latente a Cristo y empieza el entrenamiento para que lo latente sea real. Para que lo latente se dé a conocer. Para que el potencial, ¿viste cuando te dice, vos tenés mucho potencial? Yo no sé si te están elogiando o te están difamando. Porque cuando te dicen, lo bueno está dentro. O sea que afuera soy una porquería, en pocas palabras. Por adentro es bueno. Cuando somos hijos, lo latente está al borde de darse a conocer. ¿Y dónde es el borde? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el punto medio? En que acepte o no el entrenamiento del Espíritu para que eso pase. Esto es como decir que hay personas que no nacieron para tener músculos. Eso es mentira. Toda persona nació con músculos, pero toda persona nació con la posibilidad de expandir sus músculos. Los músculos expandibles están en estado latente. ¿Qué necesitan? Claro, entrenamiento. El entrenamiento produce que el estado que uno tiene en lo físico, cuando uno entrena, ese estado se expande. O sea, no es que vos vas a tener más estado que el que tiene Messi. Nunca te compares a la hora de tener estado físico o estado espiritual, porque vos tenés un diseño y yo. El entrenamiento hará que demos a conocer todo el potencial que está en el interior y deje de ser potencial para ser una realidad. Cuando la herencia se expande, la herencia de Cristo, que es Cristo en nosotros, esa herencia genética se expande, no se expande. O sea que lo que nosotros estamos viviendo es entrenamiento para expansión, entrenamiento para dar vida, entrenamiento para que la vida de Dios se posicione. De eso se trata. Porque todo, absolutamente todo, va a quedar bajo el gobierno de la expansión cuando hay entrenamiento y esa expansión se da a conocer. El apóstol Pablo daba una
expresión. ¿Se acuerdan cuando hablábamos días pasados? Si no se acuerdan, les hago acordar, y si no estuvieron, se los notifico. Que decíamos que la iglesia es la ayuda idónea de Dios para multiplicar su gracia. ¿Se acuerdan lo que era idónea? Era alguien diseñado específicamente para que multiplique lo que haya que multiplicar. Cuando Dios habla de ayuda idónea, habla de multiplicar su gracia. La iglesia es el agente multiplicador de la gracia de Dios. O sea que ayuda idónea es alguien que está multiplicando a Dios desde los términos del Señor. Ayuda idónea en un matrimonio es cuando los dos son idóneos para multiplicar lo que Dios decidió que se multiplique en ese matrimonio. No puede haber ayuda idónea si no hay multiplicación. Si no hay multiplicación, es ayuda idónea. Pero no, está el que ayuda y la doña, pero no hay ayuda idónea. Nosotros fuimos salvados para multiplicar la gracia de Dios en otros lugares, en otros ámbitos. Para eso fuimos salvados. Nosotros necesitamos entender que somos medidas multiplicadoras de gracia, no discípulos. Somos medidas multiplicadoras de la gracia de Dios. ¿Cómo se puede multiplicar la gracia de Dios? Es porque yo soy hijo. Y si hijo, heredero. ¿Y heredé qué? Su gracia. Entonces yo donde voy, llevo, si entreno en el Espíritu, si voy llevando a través de la guía del Espíritu, mi vida hacia donde sea que tenga que ir, estaré llevando la multiplicación de la gracia de Dios. Decí conmigo si querés, si la gracia se multiplica, Dios se multiplica. De eso se trata multiplicar la gracia, es multiplicar a Dios. Por eso muchos hijos y no muchos discípulos, porque el discípulo no puede multiplicar a Dios. Hemos sido evangelizados por personas que han sido discípulos, pero no hijos. Entonces no supieron disfrutar al Padre y por eso no han sabido expresar la verdadera gracia. No han sabido expresar el amor de Dios. No han sabido expresar la paternidad de Dios. Entonces hemos tenido personas que se dedican a hacer, pero antes se olvidaron de ser. Y hacen, porque si no Dios se enoja. Tengo un padre o tengo un maestro que me manda a hacer cosas y si no hago la tarea me reprueba. No, tengo un Padre que nos aprobó en Cristo. Y nos envía a multiplicar eso que Él aprobó, que es su vida. Primera de Corintios capítulo 12, versos 6 al 10. Amado, esto lo leyeron un montón de veces. Así que yo lo que voy a hacer es hacer llover sobre mojado. Dice... El apóstol Pablo viene hablando y dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. O sea, él está diciendo de cosas que él vivió antes. Él si quisiera gloriarse de lo que era, él lo podría hacer, porque estaría diciendo la verdad, no estaría mintiendo. Él podría decir, yo era el mejor dentro de los judíos, yo era el mejor dentro de la sinagoga. Él podía decir, yo era celoso de Dios, yo amaba al Dios que conocía, porque Pablo amaba al Dios que conocía. Pues conoció al verdadero, o al Dios actualizado, y entonces también se enamoró. Dice, diría la verdad, pero lo dejo. Mejor no me glorío, dice Pablo. Pero lo dejo para que nadie piense de mí, ni más de lo que en mí se ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, si hay alguien que vio, fue Pablo, pero si hay alguien que debería ver, somos nosotros. Porque Pablo no tenía la posibilidad que tenemos nosotros de acceder a todas las Escrituras. Pablo no tenía la posibilidad que tenemos nosotros de un tiempo de vida un poquito más prolongado, porque en esa época la esperanza de vida era menor, en esa época, y no solo menor porque las enfermedades no había manera de contrarrestarlas, sino porque lo venían persiguiendo, o sea, no había manera, no había esto que vamos a reunirnos, che, ¿cuándo nos reunimos? Y bueno, empezó a hacer frío, no nos reunamos, no, eso decía, había un día de reunión, iban todos porque no sabían si no era el último. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto de lo cual,
3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas. Mirá, generación de cristal diciendo esto, imagínate. Me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y ahora la generación de cristal, Padre, sácame las debilidades. Padre, que nadie diga nada de mí porque le voy a pedir que tu juicio caiga sobre él. Padre, que no pase necesidades. No quiero pasar más necesidades en esta vida, que tantas necesidades tuve y ahora que tengo la posibilidad de tener algo, no quiero pasar necesidades. Esa es oración de generación de cristal, ¿o no? Que nadie me persiga, que nadie hable de mí, que no vayan a hablar mal de mí. Persecuciones. Señor, haceme invisible para que nadie hable de mí. En angustias, Señor, líbrame de los problemas. Líbrame de las situaciones de conflicto. ¿Sabes por qué esta gente hablaba de esta manera? Porque esta gente le sacaba al Imperio Romano los hijos y se los mataba delante de ellos. Pero ellos tenían clara una cosa. Nosotros podemos no estar acá, pero el reino va a continuar. Porque lo que dejamos, lo dejamos establecido y nadie lo va a poder correr. Por eso no desfallezcamos, no abandonemos. No oraban para que Roma los deje tranquilos. Oraban para estar fortalecidos en el medio del problema que estaban viviendo. Señor, que suba Massa, que suba Larreta, que suba porque va a cambiar el país. Señor, y la economía. Mirá al lado, si seamos serios. ¿Querés que la gracia de Dios se manifieste en tu vida? Seamos serios. Pablo dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Prácticamente estaba diciendo, gracias a Dios que soy débil. Y lo está diciendo una persona que parrafito antes dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me exalte demasiado. O sea que no estamos hablando de un hermanito que andaba por ahí viendo si se hacía cristiano o no se hacía cristiano. Estamos hablando de alguien que prácticamente estaba mano a mano con el Señor y transmitía en vivo y en directo, en 4K, en HD, todo lo que pasaba en el cielo. Él celestializaba la tierra de verdad. Él dijo, todo lo he llenado del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando él era débil, verdaderamente era fuerte en Cristo. Cuando el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, quiero ir ahí un minuto. Porque yo sé lo que muchos de ustedes están esperando. Ahora va a decir cuál era el aguijón en la carne. Yo les explico a los que recién comienzan, es un eterno, de hace 18 siglos que se está tratando de ver cuál era el aguijón en la carne. Y yo quiero decirte algo, ¿sabés cuál era el aguijón en la carne? En el cielo el Señor te lo va a decir. Acá no tengo respuesta, amado, porque no lo sabemos. No vamos a andar haciendo elucubraciones mentirosas. Cuando Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, no era una palabra que le estaba diciendo, bueno, Pablito, resignate a este pecado, ¿qué va a hacer? Vas a tener que convivir con este pecado toda tu vida. Tampoco le estaba diciendo, bueno, aguántatela. ¿Te haces el vivo de revelaciones? Bueno, aguántatela. No, el Señor no habla así. Y los dos extremos lo hemos vivido todos. O por lo menos hemos oído sobre esos dos extremos. El Señor no le estaba diciendo, resignate a vivir como vivís. Pablo, aguántatela. El Señor le estaba diciendo, mientras sigas manteniéndote humilde, serás fuerte por mi gracia. Esa es la expresión original. El Señor le dice, mientras vos sigas humilde, mi gracia va a ser fuerte. Mi gracia te va a seguir transformando para que transformes. Porque no es la gracia que te di,
Es la gracia que te permito usufructuar, es la gracia que te permito disfrutar, pero no es la gracia tuya. Pablo escribe luego a los romanos, o en paralelo casi a los romanos, y le dice, nadie tenga más alto concepto de sí de que el que deba tener. Y no les estaba diciendo, ustedes son todos una manga de soberbio, a ver si se humillan. No, Pablo les estaba diciendo, sean sabios, porque cuanto más humildes son, más fuertes van a ser. Cuando se derriban las estructuras mentales de la potencia humana y de que yo me las sé todas y de que yo tengo el derecho a criticar a todo el mundo y que yo tengo el derecho a decir esto, aquello y lo otro. Amado, cuando claudicamos, cuando abdicamos, cuando decimos no quiero mis derechos, ahí es cuando el Señor nos hace cada día más fuertes. Y no empezamos a tener derechos propios, empezamos a tener, por gracia, el derecho de ser la expresión de Cristo en la tierra. El Señor le estaba diciendo, Pablito, vos sos mi ayuda idónea en la tierra, pero para eso te necesito con la cabeza humilde. Y vos mientras seas mi ayuda idónea en la tierra, yo cada día te voy a hacer más fuerte. Y de hecho Pablo se fue de esta tierra glorificando al Señor, porque cada día fue más fuerte. Amados, es incongruente que una persona que haga las cosas teóricamente bien termine con la cabeza cortada por una guillotina. Si esa persona no fue fortalecida, algo probó, algo probó. No era que eran mártires, porque si niego a Cristo, a ver si el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. ¿Sí? Es el dato. ¿Cuál es el dato evangélico? El que niegue a Dios delante de los hombres, Dios lo negará delante de su Padre. Y por eso salen a los colectivos con un megáfono, hacen cualquier cosa, porque no tengo que negar al Señor. No, amado, esto se trata de una fortaleza interna. Algo vieron, algo probaron, había una sustancia diferente en su interior. Algo había que los mantenía firmes, establecidos, constantes, perseverantes, que no desmayaban por más que estén metidos en una cárcel. No les importaba nada, lo único que les importaba era que lo que vieron se dé a conocer. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer todos es ¿qué vieron y cómo lo vieron? El dato dice la gracia, pero por dato nadie da la vida. Por dato nadie da la vida. Algo vieron y es lo que procuramos ver como iglesia. Pero para eso tenés que saber que no me importa cuál sea el aguijón, sí sé que había uno. Y lo que produce ese aguijón, debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Pero soy débil, Señor. Yo no puedo vivir el Evangelio por las mías. Sé que sos vos en mí. Yo no puedo vivir el Evangelio desde una concepción mental. No puedo, Señor, no puedo. Pero vos en mí haces que sea fuerte, potente, poderosa la expresión de tu vida. Pero amado, si me tienen que pedir por favor que venga a pasar un trapo a la congregación, ¿de qué vamos a estar hablando? Vivimos a los datos. Si me tienen que venir a pedir por favor que venga a entrenarme en un núcleo. Y acá hay un núcleo, en otros lugares será una célula, no sé, un lugar donde se juntan. Barca, espiga, ya tantos nombres le han puesto a estas cosas. Ya, silla alrededor de alguien, ponele como vos quieras. Grupo, pero amado, si me tienen que pedir por favor que llegue a horario, si me tienen que pedir por favor que lleve a un hermano hasta la casa porque llueve, si me tienen que pedir por favor que me desvíe de todas las obligaciones que tengo para atender a una obligación, si me tienen que pedir por favor eso, ¿cómo podemos nosotros decir que vamos a vivir la gracia de Dios?
Que Dios pueda hallar en nosotros una ayuda idónea para multiplicar su gracia es un desafío. Es el desafío. Es un desafío. Ahora, vos te vas de una reunión como esta y... ¿Qué predicó el pastor? Y no, que hay que ponerse las pilas. No. Mírale la espalda al de atrás y decirle, yo te la saco las pilas. El de adelante, no el de atrás. Porque mirarle la espalda al de atrás es complicado. Se puede, pero demanda más gracia. Amado, no te pongas las pilas. Busca que la gracia te sea cada día más revelada. Que puedas entender más la gracia. Yo cuando veo a un hermano que no quiere participar, que no quiere sembrar, que no quiere... Es una persona que tiene datos, pero la gracia no está en plenitud. Cuando alguien se pelea con alguien, cuando alguien estafa a alguien, cuando alguien le falla a alguien dentro de una congregación, y alguien, ¿no? Yo estoy adentro de la bolsa, no estoy afuera, tengo el micrófono nomás hoy. No podemos hablar de gracia, no podemos hablar de gracia. Entonces, de una reunión como esta no tiene que salir, me tengo que poner las pilas con el Señor. De una reunión como esta tiene que salir, Señor, ¿cómo puede ser que tenga todo el poder de Cristo en mí? El poder de la resurrección me habita. Tu gracia, no es que la gracia me encontró. La gracia me encontró, pero después se impartió en mí. Como primera instancia sí te encontró, te salvó, pero después hay un proceso que empieza a madurar. Entonces está todo el poder de Dios en nosotros. Señor, yo quiero conocer cada día más ese poder. Y para eso me someto al entrenamiento del Espíritu y que sea lo que tenga que ser. Salga Pato Gallareta, Padre. Ora como vos quieras, hermano. Yo oro así, es mi problema. Pero, Señor, salga Pato Gallareta, pero que salga tu gracia afirmándome y yo la quiero conocer, Padre. Quiero conocer cada día más tu gracia, Señor. Ese es el desafío de la iglesia. La iglesia no tiene que tener un desafío de ver cuánta guita juntamos a fin de mes para pagar el alquiler. No, amado. Tiene que ser cuál es la medida de gracia a la que vamos a aspirar. ¿Cuál es la medida de gracia que todos debemos conocer? Porque el que tiene problemas de pecado no lo va a solucionar, si mira pornografía no lo va a solucionar tirando una computadora por la ventana. Lo único que te va a pasar ahí es que te va a quedar sin la computadora. Y es tan cara para salir a comprarla. Los problemas de pecado se solucionan con la gracia. El que tenga debilidades no lo va a solucionar haciendo, lo va a solucionar conociendo. ¿Y qué significa conocer para Dios? Es intimar. Y desde el primero al último de nosotros, si logra intimar con la gracia, va a empezar a ver cómo la gracia se manifiesta en él y desde él. Se trata de intimar, de ser uno. ¿Y cómo oro? ¿Qué hago? No es tan complicado. Los que están casados, los que están en pareja, ¿cómo conociste a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja? Los que tienen hijos. Tengo que orar para ver cómo las grandezas de las revelaciones se reproducen en mí. Te conozco, hijo mío. No, amado, va conociendo. Va conversando. Oh, amado, oh, amada. ¿Cómo es? Parece que van por la costa ahora que está lindo para correr. Amado, amada, tengo que ver por revelación cómo es tu corazón. No, amado, hola, ¿cómo estás? Me llamo tal. Y empezás a conocerte. Bueno, la gracia opera de esa manera. Yo cuando veo personas que dicen, no sé cómo orar, no sé cómo orar. ¿Sabés hablar? Sí, entonces sabés orar. No, porque antes orábamos así, ahora oramos así, y antes y mañana vamos a orar oso. No, amado. Siempre que hables con Dios, para conocer un atributo de Él, para conocerlo a Él, habla como te salga. Jefe, vieja, tío, como vos le quieras decir al Señor. Dios se va a revelar, Dios se revela. Y ahí estaban en la intercesión. Vamos a orar por la iglesia. Vieja, tío. Genio, crack. ¿Te gusta el fútbol? Decirle crack. ¿Qué sé yo? ¿Te gustan las carreras? Fórmula 1. O sea, el tema es que te vincules con el Señor.
Porque eso es lo que te va a permitir entrar en el entrenamiento del Espíritu y nadie te va a terminar con las cosas que tengo que explicar. Vas a entrar en el entrenamiento del Espíritu y no vas a poder ser detenido por nada ni por nadie, porque vos vas a conocer esa gracia que sobrepasa todo conocimiento, que sobrepasa todo entendimiento, que todo poder cae ante esa gracia. Para eso, morir a los datos. Ahí me ponía el teléfono en modo avión 1. Morir a los datos y vivir conforme a la gracia. Amados, que Dios pueda hallar en nosotros una ayuda idónea. Una ayuda donde la palabra no se tranque, donde la palabra se multiplique. Decí conmigo si querés, si me pasa a mí, le pasará a otros. Eso es la regla, amado. Si te pasa a vos, le va a pasar a tu familia. Si te pasa a vos, le va a pasar a tu círculo de amistades. Si te pasa a vos, le va a pasar a tus compañeros de trabajo. Si te pasa a vos, le va a pasar a otros. Si está pasando en mí, tiene que pasar en alguien más. De eso se trataba el evangelismo que hacían en la iglesia primera. Lo que me está pasando a mí le tiene que pasar a alguien más. Pero no es, te tengo que hablar de Dios porque tenés que ser salvo. No, te tengo que hablar de lo que estoy viviendo. Me tiene que desbordar, me desborda lo que vivo, me desborda lo que siento, me desborda Dios. Y este Dios que me desborda yo te lo tengo que transmitir. Y eso produce aumento de Cristo en la tierra. Eso produce prepararle la pista de aterrizaje para que Dios se haga presente en la historia que estamos viviendo nosotros. Hijo, hija, lo que me pasa, te lo tengo que transmitir. Cuando seamos padres, que transmitamos conocimiento de Cristo y no conocimiento de nosotros mismos. Cuando seamos padres, que transmitamos lo que nos está pasando. Veremos transformación en ciudades. Veremos escuelas que son transformadas. Y no porque estén 40 horas tocando una canción y que venga y ¡ay, avivamiento, avivamiento, avivamiento! Basta de avivamiento. El avivamiento es interno. Es Cristo en nosotros. Es salir de la mentalidad de que Dios me tiene que dar un milagro. Yo te voy a decir algo, todos los milagros tienen fecha de vencimiento. Dios resucitó a Lázaro y ¿está con nosotros Lázaro? Todos los milagros tienen fecha de vencimiento, pero el aumento de Cristo no termina porque su palabra no termina nunca. La gracia se produce y se reproduce y se recontrarreproduce en nosotros. Y no hay límite. Así que si está pasando en nosotros, estará pasando en alguien. Y esa es la idea de la ayuda idónea, que se multiplique. Porque si está pasando en mí, va a pasar en otro, pero si no está pasando en mí, no puedo demandar que le pase a otro. Si Cristo no está pasando en mí, yo no puedo demandar que a otro le pase. Y de esto estamos llenos, hay para ser dulce. No puedo demandar que le pase a otro lo que no me pasa a mí. Yo creo, amados, creo de corazón. Creo en tiempos de gracia abundante sobre nuestra familia. Yo lo creo. Realmente creo que tiempos de abundante gracia habrá en nuestras familias. Es gracia que va a alumbrar en medio de la oscuridad de este siglo presente. Yo creo, estoy convencido. Tu familia tiene que ser y será y está siendo. Porque el Evangelio fue, es y será. Tu familia está siendo absorbida por la gracia de Dios. Tu corazón está siendo absorbido por la gracia de Dios. Tu vida, todo tu ser está siendo absorbido por esta hermosa gracia. Que es luz en medio de la oscuridad que atenta en este siglo contra la iglesia. Amados, la iglesia idónea. Yo creo una iglesia que entienda que tiene todo resuelto. La iglesia idónea, la que es ayudada, es la ayuda de Dios para multiplicar su gracia, tiene todo resuelto. Yo creo que en tu casa está todo resuelto. Si no, no me animaría a predicar el Evangelio. En tu corazón está todo resuelto, porque todo lo resolvió en la cruz. Está todo resuelto. E irás viendo día a día eso resuelto, cómo se manifiesta alrededor tuyo. Lo verás. Pero no es una promesa, es una certeza.
Y no es una profecía, no soy un agorero, no estoy diciendo cosas que van a ocurrir, estoy diciendo cosas que en lo eterno ya ocurrieron. Porque si estás acá es porque fuiste seleccionado para que la gracia de Dios aumente donde vos estés. La iglesia idónea tiene todo resuelto, solo nosotros necesitamos subirnos a lo que está hecho. Es lo único que necesitamos, subirnos a todo lo que está resuelto. Y con esta escritura cierro. El apóstol Pedro, luego de decir, añadan, tiene una expresión tan potente sobre la expansión de la gracia. Dice el apóstol Pedro, no está dando datos, ¿sí? Está dando la vida que él está viviendo. Por lo cual, hermanos, 1 de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, 2 de Pedro 1:10, la pasión me consume hasta la vista. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, las que hablábamos recién, no caeréis jamás, porque de esta manera les va a ser otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice el apóstol Pedro, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan, los datos los tienen y estén confirmados en la verdad presente. Pero tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación. ¿Qué significa despertar con amonestación? No es enojarse, no es, vamos, que ustedes tienen todas las cosas para dar a conocer esta gracia. Ustedes lo tienen. Es llamar a la atención, llamar a la memoria, llamar al recuerdo de lo que verdaderamente tienen y son. Dice el apóstol Pedro, pues tengo por justo que tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Pero esta es la parte que a mí me impactó. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea, Pedro estaba en plena vorágine y viene Dios y le dice, Pedrito, te vas en poco tiempo. Entonces Pedro no se puso a pensar, ¿ahora qué voy a hacer? No, él se puso a dejar herencia. Él determinó dejar herencia. Su vida fue dejar herencia. La vida de Pedro fue así. La vida de Pedro fue un ida y vuelta. Pero cuando Pedro empezó a conocer la gracia de verdad, cuando él salió de todos sus parámetros judaicos, de todos sus pensamientos antiguos, de toda su manera de pensar, de toda su manera de ser, y decidió ponerse bajo el gobierno de la gracia, Pedro empezó a planificar su vida para dejar un legado de gracia, para dejar la herencia que él tenía, dejarla multiplicada. Y miren lo que dice. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Acá estamos, 2000 años después, transmitiendo esa expansión que comenzó en ese hombre. El entrenamiento de él fue para beneficio de nosotros. La siembra de él fue para que nosotros podamos tener vida, para que nosotros cosechemos. Por eso el Señor dijo, ustedes cosechan donde no sembraron. Ya me voy, pero voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que ustedes no me olviden. Pedro nunca dijo, no quiero que me olviden a mí. No olviden estas cosas. No se olviden. Que la memoria no les falte sobre lo que son, sobre lo que les dieron para hacer y sobre lo que tienen que dejar en este mundo.
Que la memoria no les falte para saber que son un agente multiplicador de la gracia. Que permitan el entrenamiento del Espíritu para que esto no se quede en mí y se vaya conmigo. Amados, ¿saben cómo nos vamos a dar cuenta si fracasamos o no fracasamos? Y esta es mi mayor atención. A esto me dedico. Hace un tiempo yo escuché una expresión del apóstol Juan Balistreri, es una expresión amplia. Otro día la explicamos mejor, pero hay una expresión que se llama, que él decía, muerte programada. ¿Qué significa la muerte programada? ¿Que yo voy a programar morirme? No. Es que ya que me voy a morir, porque algún día va a ocurrir, voy a dejar todo listo. Pero no la herencia financiera, esa dejala, eso está todo bárbaro. Que los que vengan se la van a comer, esa herencia. Porque el que no trabajó por algo, más tarde o más temprano se lo gasta. O sea, es así. Pero, amado, el apóstol Pedro y el apóstol Juan en ese momento nos hablaba de dejar una herencia espiritual. Una herencia que no se termine cuando yo me vaya. Sí, tiene que ver con dejemos ordenada la vida, para que nuestros hijos no tengan que pagar las deudas nuestras. Pero dejemos ordenado el ambiente espiritual, porque si no dejamos ordenado lo espiritual, ¿de qué le sirvió la herencia física? Y eso no es hablándoles de Dios, dándoles datos, es permitiendo que el Espíritu nos procese y se dé a conocer a través nuestro, de la manera que Él haya diseñado darse a conocer. Porque tus hijos y mi hija tienen un diseño para que Dios se dé a conocer en ella o en ellos. Este es un hombre que programó su muerte. Dijo, yo me voy a ir. Y por ahí los más jóvenes dicen, y no sé, alguien tiene que beneficiarse con la vida que vos tenés. Alguien tiene que beneficiarse porque para eso estás en la tierra. Alguien se tiene que llevar el beneficio de la vida que vos hoy se te permitió acceder, a la que se te permitió, de la que se te permitió ser parte, de la naturaleza que tenés en tu interior. Pedro dice, yo me voy, pero voy a dejar todo programado. Voy a dejar todo armado. ¿Y cómo lo dejo? Y bueno, cuando él dice añadan a su fe virtud, es Pedro, añadí a la fe virtud. Pedro, esforzate. Pedro no hablaba para que hagamos. Pedro hablaba porque a él le pasaba. Y si le pasó a Pedro, nos está pasando a nosotros. ¿Saben por qué? ¿Saben cómo me doy cuenta? Porque hoy estamos hablando de Pedro. Lo que a él le pasó, nos pasó a nosotros. ¿Saben cuál es mi anhelo? Le voy a abrir mi corazón. Yo mis últimos... Tengo 49... Vamos a poner 50. 51, así me voy redondito del mundo. Así cuando hacen se fue a los 100, no dicen a los 99, a los 100. ¿Saben cuál es mi anhelo los últimos 51 años de vida? Lo que me quede de vida. Es un anhelo y trabajo en función de eso y en función de eso continuaré trabajando desde un púlpito o desde donde Dios me lo permita hacer. Mi anhelo es que nuestros hijos, tus hijos, mi hija, dejen de oír que Pablo, que Pedro, que Juan hicieron. Que dejen de oír, ¿sabés qué Pablo dijo? Todo lo llené del Evangelio, desde Ícono hasta Listra. No saben ni qué es Ícono y qué es Listra. Todo lo llené del Evangelio. Yo no quiero quiero y anhelo. Sigamos usando a los apóstoles, pero yo anhelo que mi hija deje de decir Pablo, o que mi hija deje de oírme decir a mí, Pablo dijo, todo lo he llenado del Evangelio. Mi anhelo es que ellos, que nosotros, que la iglesia pueda decir, todo lo hemos llenado del Evangelio en nuestra generación. Qué lindo decir, Pablo dijo, dato. Pero qué lindo cuando digan, no, ¿sabes qué? No vivió de datos. Estaba medio loquito. Hacía cosas medio raras. Se ponía chupines para predicar.
Era hincha de Boca. Y esa era su gloria. Que digan todo, todo. Y ponele tu nombre. Todo. Que tu hijo, tu hija, digan todo papá, mamá, lo llenó del evangelio. ¿Y qué es todo? ¿Salir a predicar por todos lados como un loco? No, que el aumento de Cristo sea tal que la medida que tengo que dejar en la tierra la deje. Mira, uno de los personajes que más le voy a pedir al Señor cuando llegue allá, después de Él, que me deje ir a charlar, es con Pablo. El primero que voy a ir a hablar. Pero ¿saben qué, amado? Estoy cansado de decir, Pablo dijo. Pablo hizo. Pablo fue. Porque Pablo se murió. Y acá estamos nosotros, hablando de un muerto, en lugar de llenar todo del evangelio. Que podamos decir, todo lo hemos llenado en nuestros días. Que en mi lápida diga, después de muerto, la expansión continúa. Es lo que el Señor nos está convocando. En realidad es para lo que nos convocó. La pregunta es si estamos dispuestos a hacer lo que Dios dijo o vamos a seguir siendo lo que nosotros definimos. Lo que el mundo definió, lo que tu papá definió, lo que tu mamá definió. Los que están casados, vivan un matrimonio ustedes, dejen de vivir de lo que papá dijo, papá hizo, mamá dijo, mamá hizo. Basta. Los que están, y a veces sí, pero ¿qué es? Los jóvenes, no, los adultos también muchas veces vivimos con la referencia que tuvimos de los matrimonios anteriores. Yo hablaba con una pareja hace poco, que hace poquito fueron papás. Es su hijo. Porque todo el mundo opina. Es tu hijo. Salgan de lugares que no, Dios no está. Salgan, urgente. Porque Dios no está en el pasado. Dios no está en las enseñanzas de tu papá, las enseñanzas de tu mamá. Cuando salen las enseñanzas de papá, cuando salen las enseñanzas de mamá, que deben haber sido espectaculares y yo los felicito. Amo a mi viejo y los que me conocen y conocieron a mi papá saben lo que yo amaba a mi viejo. Pero eran enseñanzas humanas. Yo quiero enseñanzas divinas, pero no desde afuera para adentro, no desde los datos. Que la vida de Cristo se produzca. Cuando yo estoy dispuesto a renunciar a todo aquello que es influencia sobre mi vida, ahí Cristo se puede manifestar. Por eso, papá, mamá, que la influencia de nuestros hijos sea Cristo y no nosotros. Porque si es Cristo, su futuro está asegurado. Si somos nosotros, pelearán con los mismos gigantes que peleamos nosotros. Pero no será así con nosotros. Nosotros seremos una generación, y lo somos de hecho, que entenderá el entrenamiento del Espíritu como lo está entendiendo y dará a conocer todo, absolutamente todo en nuestros días que tenga que dar a conocer. Si la gracia nos encontró, la gracia no nos va a dejar huérfanos de gracia. Solo pide, déjate entrenar. Déjate entrenar. Tengamos paciencia, la paciencia necesaria para que esto que comenzó continúe y se reproduzca. Y una sola cosa más, asumite como un reproductor de la gracia de Dios. Porque cuanto más te niegues a hacer eso, a hacer lo que Dios dijo, más frustrado vas a vivir. Pero cuando definís ser lo que Dios dijo, la humildad pasa a ser una moneda corriente en vos. Y aunque seas débil, Él será fuerte a través tuyo.